Muchas gracias a la organización del SLAR por invitarme una vez más. Es siempre un placer venir y visitar a los amigos. Es una charla bastante densa, así que voy a concentrarme en las ideas que creo que ustedes deben entender. La resonancia magnética nos da muchos beneficios en cuanto al diagnóstico y en cuanto a cómo uno puede agarrar y ayudar a los pacientes, pero no debemos olvidarnos de que realmente uno puede tener accidentes muy graves con el resonador. Y hay tres tipos de componentes que uno tiene que recordar en la resonancia magnética. El primero es el campo magnético, que siempre está presente. El resonador siempre está prendido, nunca se apaga, y esto nos va a dar un efecto mecánico. El segundo es que cuando uno hace resonancia magnética utiliza campos de radiofrecuencia que son semejantes a la frecuencia modulada, estéreo, que es de radio, y esto va a ejercer un efecto de calentamiento en el cuerpo. Y el tercero es que cuando uno hace estos cambios repetitivos de los campos magnéticos en el cuerpo, va a estimular los nervios periféricos, y por eso vamos a tener una neuroestimulación periférica y mucho ruido. Entonces vamos a hablar de uno por uno. Lo que quiero que recuerden es que el magneto siempre está presente, y los campos magnéticos que se usan clínicamente usualmente son de 1.5 Tesla o 3 Tesla, pero se pueden usar hasta 7 Tesla. Estos campos magnéticos son muy fuertes y ejercen una atracción bastante grande sobre elementos ferromagnéticos. ¿Y qué es lo que puede pasar con ese elemento ferromagnético? En esta imagen, lo que se puede ver, déjame ver si puedo cambiar. No. ¿Tiene el puntero? No. Bueno, lo que se puede ver en azul es la zona que atrae hacia el magneto. Y ¿esto acá? Ok. Al verde. Ok. Ok. Perfecto. El anterior. Lo que debemos ver es que si este es el magneto, este es el gantry, la apertura del gantry va a generar una atracción bastante grande y que va a generar un efecto proyectil. Y la parte lateral del gantry va a generar un efecto de repulsión, va a botar todo. Y entonces es lo que va a pasar. Estos son los accidentes que pasan cuando uno deja que un elemento ferromagnético entre al magneto. Entonces, podemos, en este caso tenemos una silla que estaban haciendo estaban reparando algo. En este caso se ve una cama que se va de frente en contra el magneto. En este caso tenemos una silla, y en este caso es un hombre que entra, había un paciente dentro del gantry que estaba haciendo hipoxemia, entonces una persona muy inteligente decidió llevarle oxígeno. Y entonces es lo que pasó, y le lleva el oxígeno, el cilindro de oxígeno es súper ferromagnético, hizo el efecto proyectil y atrapó a la persona dentro del gantry. No sé si falleció o no, pero han habido accidentes que han matado personas. Y lo otro, que hay muchos magnetos, han habido muchos accidentes en los cuales se ha tenido que sacar el helio para disminuir el campo magnético, y la reparación de un magneto es bastante grande, y eso ha pasado en algunos países de Latinoamérica. Entonces esto es lo que debemos evitar. Este es otro ejemplo. Entra una persona con una botella de oxígeno ferromagnética y sale volando. Es lo que se tiene que evitar. Entonces, ese es uno de los efectos peligrosos de los campos magnéticos. Entonces, la pregunta que yo tengo es, si es que yo tengo un paciente que está en el magneto y de repente me hace un paro cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que debería hacer? Primero lo que debería hacer el tecnólogo es sacar al paciente de la zona 4, de la zona donde está el magneto, fuera, poner llave al magneto y recién comenzar a resucitar al paciente o hacer cualquier maniobra que necesite. Nunca dejar que cualquier persona entre al área 4, porque uno en la emergencia lleva cualquier cantidad de equipo que no es
seguro dentro del campo magnético y puede generar accidentes muy, muy graves. Entonces, es lo único que quiero que se recuerden de esta charla. Si eso está claro, pueden llegar, regresar a sus servicios, revisar las normas de seguridad y siempre estar seguros de que solamente a esta zona, la zona 4, entre gente que sepa que los elementos que están ahí son magnéticamente safe, o sea que son seguros para que estén dentro del campo magnético. El otro elemento que también se refiere a la parte mecánica es el cambio rotacional que hay. Y esto no va a estar referido al efecto proyectil, sino esto va a estar referido a los implantes que pueden tener las personas después de una cirugía. Y está proporcionalmente relacionado con la forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una esfera, no va a haber rotación, porque es una esfera. Cuando uno tiene un cilindro, va a haber un efecto torque, entonces va a comenzar a haber este movimiento. Y ese movimiento torque se da dentro del campo magnético. Y se da especialmente en la parte central, como se ve acá. El efecto torque es mayor en el centro del campo magnético. Si uno pone una esfera acá, no va a rotar, porque tiene forma esférica. Pero el cilindro va a rotar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de cómo es que el cuerpo se calienta. Para entender esto, debemos entender de que cuando uno hace una resonancia magnética utiliza sondas de radiofrecuencia que están cercanas a la frecuencia modulada. Entonces, estas ondas van a ser bastante rápidas. La magnitud de onda puede ser de 1 metro cuando uno hace resonancias magnéticas a 1.5 Tesla y de 0.25 a 0.5 metros en imágenes de 3 Tesla. Pero lo que quiero que se recuerden de acá es que si acá tenemos las ondas de frecuencia modulada, al costado tenemos las ondas de microondas. ¿Y para qué usamos las microondas? Para calentar la comida. Entonces, si ustedes se comienzan a dar cuenta de que usamos ondas de radiofrecuencia que están cercanas a las de microondas, vamos a generar calor. Y es por eso que el cuerpo se calienta. Y es ahí donde uno comienza a hablar del SAR, que es el Specific Absorption Rate. Entonces, hay dos maneras por las que el cuerpo se va a calentar. Una es la manera global y la otra es la manera local. La manera global se da usualmente de manera en todo el cuerpo, y para prevenir este calentamiento lo que uno tiene que hacer es poner el magneto, el lugar donde está el magneto más o menos a 22 grados centígrados con buena humedad para que el cuerpo no se caliente de manera tan rápida. El problema está en las quemaduras localizadas, porque es el elemento que produce más accidentes en el resonador. Cuando uno tiene estos elementos ¿qué es lo que pasa? Que se ha visto que si es que el cuerpo está en contacto con el gantry, va a producir quemadura. Entonces uno primero tiene que estar seguro de que haya un suficiente espacio entre el cuerpo y el gantry, porque si hay contacto va a producir quemaduras en la zona periférica. Lo otro que uno tiene que ver es la formación de formas de anillo dentro del magneto. ¿Qué es lo que pasa? Si uno tiene un elemento que conduce electricidad, no estamos hablando de un elemento ferromagnético, por ejemplo vamos a hablar del cobre, que tiene una forma de anillo, cuando hay un campo magnético que pasa por el centro de ese anillo, va a generar electricidad. Y una vez que genera electricidad, esta electricidad va a generar más campos magnéticos. Entonces, el problema no está cuando el anillo está totalmente cerrado, como en este caso. El problema está cuando el anillo es un anillo incompleto. Porque cuando hay un gap, cuando hay una pequeña abertura en ese anillo, esa es la zona que va a generar más quemaduras. Y un ejemplo de esto es cuando uno tiene los marcapasos. Acá se tiene el marcapaso que tiene forma de anillo y se ve que hacia la zona periférica hay una abertura y esa es la zona donde se produce la quemadura. Este es otro experimento en el que se utilizó, son coils de más o menos 12 centímetros y se ve cuál es cuánta cantidad de SAR producen,
Y si el coil está en la zona central del gantry, no va a producir mucho SAR. Pero si está en la zona periférica, va a producir bastante incremento de la temperatura y probablemente quemaduras. ¿Y cómo se ve esto, por ejemplo? En los pacientes que tienen tatuajes. ¿Qué es lo que pasa con los tatuajes? Los tatuajes pueden tener elementos metálicos, que no necesariamente son ferromagnéticos. Pero ¿cómo son los tatuajes? Tienen una forma a veces de anillo, como en este caso. Y es lo que ha producido la quemadura. Entonces, el problema no es el tatuaje, sino no se sabe qué tipo de material uno utiliza dentro de la... cuando se hacen los tatuajes. Entonces, ¿cómo es que yo debo prevenir todos estos accidentes? Primero tengo que agarrar y hacer que cuando el paciente va a entrar al gantry o a la zona 4, lo que voy a hacer es, el paciente tiene que ser debidamente tamizado o debidamente, se debe buscar por una historia adecuada de cirugías anteriores. Y en esas cirugías anteriores uno tiene que buscar si el paciente tuvo algún tipo de inserción de algún coil o algún implante, y uno tiene que estar seguro que ese elemento es seguro o no para ser usado dentro del magneto. Pero antes de eso, algo que nosotros en pediatría siempre usamos es la anestesia. Y cuando uno utiliza anestesia, la anestesia es, uno para dar anestesia necesita primero tener los elementos de monitorización. Y para los elementos de monitorización uno utiliza elementos que conducen electricidad. Entonces, cuando esos elementos de electricidad ingresan al campo magnético, uno tiene que asegurarse que estén en forma vertical, porque queremos evitar los anillos o los loops, porque si lo dejamos en forma de anillo, me va a generar una quemadura. Eso los tecnólogos saben muy bien, y por eso cuando el paciente va a ingresar, primero descubren la cama, ven que el niño esté totalmente, que todos los elementos estén de manera, estén dispuestos de manera adecuada para recién agarrar y taparlo. ¿Por qué? Porque no queremos tener las formas de anillo. Lo otro que debemos evitar, por ejemplo, es que la persona haga esto porque está haciendo un anillo, o que cruce las manos o que cruce los pies porque está haciendo un anillo, y eso también puede producir quemaduras. Entonces son elementos pequeños que los tecnólogos lo manejan muy bien, pero nosotros debemos reforzar. ¿Para qué? Para que no existan este tipo de quemaduras, porque es el elemento más frecuente de accidentes que ocurren. El tercer elemento que se ve que da efectos secundarios debido a la resonancia magnética es el cambio de corriente, que se da bastante rápido, que va a estimular los nervios en la parte periférica. Hoy también es el responsable de este sonido bastante grande del ruido. Y cuando hay mucho ruido puede generar también daño en el oído. Entonces, esos pacientes primero necesitan una adecuada insonorización. Gracias. Aislación del sonido. Eso está mejor. Y primero, y luego, el efecto de la estimulación nerviosa periférica es algo que sí va a tener que pasar poco a poco. ¿Ok? Entonces, en general, la Asociación Americana de Radiología o también la Asociación Europea de Radiología, etcétera, todas las instituciones tienen diferentes diagramas que coinciden en que a la zona 4, que es la zona donde está el magneto, es una zona que solamente tiene que ser a la que solamente tiene acceso gente que está preparada en seguridad de resonancia magnética. Y en la zona 2 y la zona 3 es la zona donde uno puede agarrar y cambiar a los pacientes, pero antes de que el paciente siempre pase de la zona 3 a la zona 4, tiene que haber un tamizaje final para asegurarse que el paciente que está entrando tiene condiciones óptimas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, toda esta información está disponible para que ustedes la utilicen, y cuando puedan llegar a sus servicios
puedan agarrar y revisar los elementos de seguridad que se deben tener en cuenta y poder implementarlos en sus servicios si es que no los tienen. Pero probablemente son normas básicas de seguridad que están en todo sitio. Y esto es lo que en mi hospital es lo que se hace. Tenemos gente de personal del nivel 2, que es gente que está preparada y conoce todos estos posibles riesgos de accidentes, y ellos son los únicos que tienen acceso al área 4. Y luego tenemos gente que está en el nivel 1, que tiene que saber acerca de estas normas, pero que siempre van a estar acompañadas de una persona que está autorizada en cuanto a la seguridad del magneto, bajo su supervisión, para que no ocurran este tipo de accidentes. Esto es otra vez lo que quiero que se recuerden. Cuando existe una emergencia, un código blue o un paro cardiorrespiratorio, uno saca al paciente del magneto, echa llave la zona 4 y recién comienzan a dar la ayuda al paciente, porque quiere evitar accidentes. ¿Okay? Ahora, cuando uno va a hacer el tamizaje de los pacientes que van a entrar al magneto, nosotros lo hacemos en 3 etapas. La primera etapa es cuando se le da al paciente la cita y se le hacen varias preguntas, y esta es no se ve muy bien, es muy pequeña, pero esta es la ficha que se utiliza, y ahí se les pregunta sobre presencia de si el paciente ha sido tratado por aneurisma, si tiene algún implante metálico, si tiene si tiene un marcapaso, etcétera. Y una vez que se obtiene la información, si esto es positivo, se le pide el reporte operatorio y se pide dentro de cada uno de los elementos que se ha utilizado si son magnéticamente safe. Y entonces hay 3 posibilidades en cuanto a lo que son los elementos de safe, en cuanto a los implantes. Primero, si son safe para el campo magnético. Segundo, si son condicionales. Y el tercero, si son unsafe. ¿Cuándo son safe? Cuando son elementos que no conducen electricidad, cuando son elementos que no son metálicos, o cuando no tienen ningún elemento magnético. Pero si uno tiene un elemento que es condicional, hay varias, la información que nos tiene que dar son varios ítems que son específicos, y uno tiene que comparar estos ítems con las especificaciones de nuestro magneto. Porque, por ejemplo, hay elementos que pueden ir en un campo magnético de 3 Tesla, pero no en uno de 1.5 Tesla. Luego, si uno va a utilizar uno de estos elementos, tiene que ver qué tipo de radiofrecuencia puede usar o no. Eso quiere decir que hay diferentes secuencias que vamos a poder utilizar y hay secuencias que no vamos a poder utilizar dependiendo de la condición del elemento que se está utilizando. Entonces, toda esta información siempre está disponible y es la que uno tiene que corroborar antes de que el paciente entre al resonador. Y finalmente, si es que el elemento no es seguro, entonces ese paciente no debería entrar al resonador. Entonces, lo que yo quiero que se recuerden de esta clase son 4 o 5 cosas. Primero, el magneto siempre está prendido. Y como siempre está prendido, hay 2 tipos de efecto mecánico que puede ejercer sobre los elementos ferromagnéticos. El primero es la fuerza de traslación, que es el efecto bullet, el efecto de proyectil. El segundo es el que pasa sobre todo sobre los implantes pequeños, que se da en el centro del campo magnético, y es el que va a hacer que los implantes se muevan con una rotación, y eso nos va a prevenir el uso de ciertos elementos o escanear de pacientes, por ejemplo, en un escáner 3 Tesla, porque probablemente no sea safe hacerlo en el 3 Tesla y hacerlo mejor en el 1.5, dependiendo de las especificaciones de cada elemento. El segundo, los cambios de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia que nosotros utilizamos son de frecuencia modulada, que están cerca a las de ondas de microondas, y esto va a generar el calentamiento, que puede ser global o puede ser localizado, y el caso del calentamiento localizado usualmente es periférico o está asociado a un elemento conductivo que puede ser de forma de anillo, y si ese anillo es incompleto va a generar una quemadura. Y aquí estamos hablando de los tatuajes. Tercero es que los cambios rápidos de gradientes van a generar
esta estimulación periférica de los nervios, o también puede generar este nivel de ruido bastante grande que puede producir daño al oído. Y finalmente, si es que uno tiene un problema en el magneto de una emergencia, uno saca al paciente, cierra la puerta con llave y recién comienza las acciones de resucitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ávila. A continuación, invitamos a la doctora Claudia Lazarte. La doctora es jefa de División Pediátrica del Centro Avanzado de Resonancia Magnética de Perú. El tema de su exposición es leucemia, complicaciones en el sistema nervioso central. ¿O prefieres que lo traiga un USB? Sí, a ver, lo vamos. No, es para tener entrada VGA, no sé. Un momentito. Buenas tardes con todos. Para ir empezando, muchas gracias al comité organizador por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí. La primera vez que me invitan a exponer al SLAR. Todo estaba muy lindo.